Y una comisión especial dentro del Partido Socialista tendría todo listo para presentar una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por notable abandono de deberes, dice. Bueno, queremos conocer justamente las razones que sustentan este argumento y para ello nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Juan Santana. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros, además desde el norte de nuestro país. Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Carolina. A ver, ¿en qué sustentan ustedes esta posible acusación? ¿En qué consiste lo que ustedes consideran notable abandono de deberes por parte de la ministra de Educación? Sí, principalmente, Mauricio, Carolina, en dos aspectos. Infringir las leyes y la Constitución y, por otra parte, también dejar sin ejecución a las leyes de la República. Esto lo hacemos particularmente luego de que, como lo señalabas, una comisión formada por abogados parlamentarios del Partido Socialista en conjunto con abogados de otros partidos políticos resolvieron estudiar un conjunto de aspectos de actos por parte del Ministerio de Educación desde que lo lidera la ministra Marcela Cubillos y se está llegando finalmente a la etapa de conclusión de esta comisión y se está llegando a esta eventual acusación constitucional que la próxima semana ya se llega a la etapa final de su estudio, de sus conclusiones y por tanto ahí seguramente vamos a emitir un juicio más acabado. Pero tiene que ver también, Mauricio y Carolina, con las conductas que ha tenido la ministra de Educación durante todo este tiempo. Y además tiene que ver con la conducta que ha tenido frente a algunas leyes de la República que hoy día necesitan ser implementadas, sobre todo en materia de educación pública. Y desde ese punto de vista para nosotros constituye una preocupación tremenda de que hoy día se esté jugando con la educación de miles de jóvenes de nuestro país, particularmente del sector público. Diputado, las firmas tengo entendido que necesitan 10 firmas para poder realizar esta acusación. Así es, necesitamos 10 firmas para presentar la acusación y hay algunos partidos políticos, como por ejemplo la Democracia Cristiana, que ha comprometido la presencia de alguna de estas firmas en la presentación, el Partido Radical, también entendemos que el Partido por la Democracia ha manifestado lo mismo y esperamos que el conjunto de partidos de oposición se hagan parte de este esfuerzo, porque como lo señalábamos recién, tiene que ver con cómo resguardamos también la correcta implementación de leyes de la República que fueron aprobadas durante la administración anterior y que tienen como norte, por cierto, fortalecer la educación pública de nuestro país. ¿Diputado? A nosotros nos preocupa principalmente que los diputados en esto no tengamos una conducta de fiscalización frente a una clara dejación por parte del Ministerio de Educación respecto a obligaciones que tienen como autoridades de la República. Pero tengo entendido que desde la Democracia Cristiana el diputado Gabriel Asensio dice que no hay consenso en el partido y que está bastante dividido. Claro, porque son etapas, Carolina. Por una parte está la presentación de la acusación constitucional, en donde entendemos que van a haber firmas de la Democracia Cristiana, y por otra parte es el momento en que la acusación constitucional se vota en la sala. Y para ese momento nosotros, por cierto, que tenemos aún algunas semanas en donde nuestro esfuerzo va a estar principalmente abocado en convencer de que los argumentos jurídicos emitidos por esta comisión constituyen mérito suficiente para llevar adelante esta herramienta de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados. Ahora, diputado, una cosa es tener los votos y las firmas para presentar la acusación constitucional y otra diferente es qué puede ocurrir con esta acusación en la sala. Y allí también la duda que desde un comienzo algunos tienen es el hecho de que existan justamente esos votos y no se divida nuevamente la oposición como ha ocurrido en otras circunstancias. ¿Se puede asegurar que hoy día están los votos para respaldar una acusación de esta naturaleza? Bueno, Mauricio, ningún esfuerzo de acusación constitucional se inicia con la seguridad de que esta va a ser aprobada en la sala de la Cámara de Diputados. Lo que nosotros intentamos también transmitir con este esfuerzo es que no puede quedar en el vacío, no puede quedar en el aire cuando el Ministerio de Educación actúa de la forma en que lo está haciendo. Fíjese que hay 4 servicios locales de educación funcionando en nuestro país en este momento. Es la nueva institucionalidad de la educación pública de Chile, aquellos que administran los jardines, las escuelas y los liceos. Estos estuvieron durante meses sin un director o directora oficial. Estuvieron meses sin que el Ministerio de Educación les transfiriera los recursos que corresponden
correspondían. Y por lo tanto, para nosotros desde la bancada del Partido Socialista existe una obligación moral y ética respecto a que no podemos soslayar la actuación que ha tenido el Ministerio de Educación durante todos estos meses. Este mes, agosto, es sumamente clave para la implementación y el desarrollo de la nueva educación pública en nuestro país. El día 20 de agosto comienza y entra en función el nuevo sistema de admisión escolar en la región metropolitana particularmente, sistema de admisión escolar que se ha implementado en algunas otras regiones y que la ministra, sentimos nosotros, se ha esforzado más en advertir el eventual fracaso de este mismo que de la obligación que le corresponde como ministra de Estado, que es implementarlo e informarle a los padres y apoderados, aspecto que por cierto también para nosotros es una de las dimensiones que observamos con mucha preocupación, porque la ministra también ha estado entregando información que ha sido poco veraz, que ha sido poco rigurosa a los padres y apoderados. Y en ese sentido uno siempre lo que dice es que la ministra tiene el legítimo derecho a tener una opinión negativa respecto a leyes de la República que fueron aprobadas democráticamente. Pero lo que no puede hacer ni la ministra Cubillos ni ningún ministro de Estado es dejar sus obligaciones de lado y no cumplir con lo que la Constitución la orienta a hacer como ministra de Educación en este caso, y ejecutar e implementar leyes de la República que fueron aprobadas, como le decía recién, democráticamente. Y por tanto, ya sea el sistema de admisión escolar, ya sea la implementación de los servicios locales de educación, ya sea el cronograma que existe respecto a los centros de formación técnico estatal y todas las políticas públicas en materia de educación superior deben ser implementadas por parte de la ministra de Educación y no dejar esto al arbitrio, digamos, pasa, digamos, en el país, de lo que pasa con cada una de estas instituciones, porque estas mismas necesitan, por cierto, el apoyo y el compromiso por parte del Ministerio de Educación para llevarlas adelante. Diputado, ¿qué le responde al diputado Mario Desbordes cuando dice que cuando un ministro destaca y es firme para enfrentar los problemas, lo primero que hacen es insinuar que tiene una acusación constitucional? Carolina, yo quiero reiterar la idea que acabo de decir. La ministra puede y los parlamentarios de Chile Vamos pueden tener el legítimo derecho a tener una opinión negativa de leyes de la República. Incluso hay caminos democráticos para que estos puedan modificarlas. De hecho, el gobierno presentó hace algún tiempo atrás el proyecto de admisión justa que fue rechazado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Esos son los caminos democráticos e institucionales que debe seguir la autoridad y debe seguir el gobierno. Pero bajo ningún punto de vista lo que no es justificable es que la ministra de Educación y el gobierno avalen el no cumplimiento de leyes de la República. Imagínense que todos los ministros o todas las ministras dejen de cumplir con sus obligaciones y no implementen y no ejecuten aquellas leyes de la República que no son de su agrado. El país estaría, por cierto, en un desorden tremendo y por tanto a la Cámara de Diputados también le compete una obligación frente a estos hechos y que tiene relación con la fiscalización, que tiene que ver con que no puede un ministro actuar como le dé la gana a partir de su punto de vista y debe cumplir con ciertas obligaciones mínimas que la Constitución establece. Ahora, uno entiende que un ministro en general no actúa como le da la gana, digamos, sino que actúa de acuerdo a los lineamientos que da el gobierno desde el presidente hacia abajo. Y el gobierno y particularmente el presidente han respaldado el actuar de la ministra de Educación desde todo punto de vista. No hay aquí, insisto, digamos, la posibilidad de que se divida incluso la oposición, como ha ocurrido en otros proyectos, ante la eventualidad de una acusación constitucional de esta naturaleza. Bueno, los argumentos, Mauricio, que entregó la oposición de ese entonces cuando, por ejemplo, se destituyó a la ex ministra y actual senadora Yarna Proboste eran de carácter similar al que nosotros estamos acusando el día de hoy, pero por cierto el día de hoy tenemos muchas más evidencias que hasta el día de hoy estamos recolectando e incluso que nos están llegando por parte de abogados de regiones que están sumamente preocupados por esta situación. Y a nosotros nos parece de que acá la oposición y particularmente el Partido Socialista tiene una convicción de que no podemos actuar en función de que si existe la correlación de fuerza para sacar adelante esta acusación constitucional. Acá nosotros tenemos una obligación que tiene que ver con la defensa de la educación pública de nuestro país, que tiene que ver con que se aprobaron durante la administración anterior leyes de la República que venían a fortalecer la educación básica, la educación media, el legítimo e igualitario acceso democrático a cada uno de estos recintos y por tanto hoy día lo que está en juego tiene que ver con la principal bandera
bandera también del gobierno de la presidenta Bachelet, que fue la educación pública. Y por tanto, nosotros el llamado que le hacemos al resto de los partidos, de quienes, Mauricio, Carolina, hemos recibido una buena acogida desde el punto de vista de que se encuentran abiertos a recibir la información y la argumentación que el equipo jurídico que se constituyó hace algunas semanas atrás ya está concluyendo. Nosotros el llamado que le hacemos es que acá lo que se pone por delante para nosotros y lo que esperamos que se ponga por delante por parte del resto de los partidos es la defensa de la educación pública de Chile. Eso es lo que está en juego y por tanto nosotros actuamos y hacemos este esfuerzo y lo llevamos adelante, no a través de un cálculo electoral, no a través de un cálculo de la correlación de fuerzas que hoy día se tiene en la Cámara de Diputados, sino que por un principio fundamental de defensa de la educación pública de Chile. Muy bien, diputado Santana, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Carolina, Mauricio.